Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios
tanto en la primera lectura como en el Evangelio, nos presenta la familia, una pareja, y nos presenta cómo es que Dios bendice a esa familia con un hijo excepcional. En la primera lectura escuchamos hablar de Sansón, cómo es que Dios concede a esa familia un gran hijo que sirve de mucho bien para la humanidad, para el pueblo judío, para los creyentes. Y en el Nuevo Testamento vemos una familia, Zacarías e Isabel, que tienen un hijo de mucha ayuda para la humanidad, San Juan Bautista. Pero qué bonito como la Biblia nos presenta que a pesar de que esta familia no podían tener hijos, Dios le regala un hijo. Y todos podremos decir, dichosos ellos que tuvieron hijos tan excepcionales, hijos tan importantes y maravillosos. En mi familia quisiera tener un hijo así, un hijo grandioso, un hijo consagrado a Dios, un hijo que haga la voluntad de Dios, un hijo que... Y tiene razón, todos queremos buenos hijos, hijos santos. Pero la Biblia no solamente nos presenta a esta familia que tienen hijos santos que hacen maravillas en cuanto a la voluntad de Dios y se fueron consagrados a Dios y fueron un gran ejemplo para la humanidad y para los cristianos, qué gran ejemplo. Sino que además nos demuestra cómo es que debe vivir un papá, una mamá en el hogar para poder recibir todas las bendiciones que recibieron estas parejas. Escuchemos cómo dice el Evangelio, San Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante. ¿Cómo es que presenta la parte de San Juan el Bautista? Escuchemos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios. Ya comienza a darnos las señales. Ambos, el hombre y la mujer, eran justos delante de Dios. Ahí está el secreto. Digo Cantinflas, ahí está el detalle. O sea, que para que nazcan hijos que caminen por los senderos de Dios, se tiene que preparar el terreno familiar, hablemoslo de esa manera. Tiene que haber un papá, tiene que haber una mamá, pero con características cristianas, llenos de fe, correctos, que quieran hacer las cosas bien. Dicen, ambos eran justos ante Dios. No ante los hombres, ante Dios. Eran justos ambos. O sea, el papá nos decía, aquí la única que tiene que ser santa es la mujer. La única que tiene que ser correcta y hacer las cosas bien es la mujer. La única que tiene que orar es la mujer. La única que tiene que ir a misa es la mujer. La única que tiene que ser justa es la mujer. No. Aquí el hombre también oraba. Aquí el hombre también buscaba de Dios. Aquí el hombre también buscaba ser justo. A veces nos preguntamos por qué los hijos salen mal. Y los padres siempre se preguntan, ¿en qué fallaría? Todo lo di por mis hijos. Me entregué a mis hijos con alma, corazón y vida. Les di todo lo que me pidieron. No les faltó nada. Me sacrifiqué tanto trabajando para darles lo que ellos me pedían porque no quería que les faltara algo. Está bien. Materialmente, 20 puntos. Pero ahora, y espiritualmente, ahí está el fracaso de muchos hogares.
Porque cuando usted no prepara el terreno, entonces no van a salir hijos justos a los ojos de Dios. Porque lo que usted siembre, eso recoge. ¿Qué siembra en el hogar? ¿Qué siembra en los hijos? Desde pequeño, ¿qué ve el hijo? ¿Qué escucha? ¿Cómo ve actuar a su padre? ¿Cómo ve actuar a su madre? ¿En qué ambiente ha crecido? ¿En qué se entretiene? ¿Qué hace? ¿Qué aprende? ¿Qué ve? ¿Qué música escucha? ¿Con quién anda? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es su Dios? ¿Cómo es su oración? ¿Cómo es la lectura de la palabra de su hijo o en la casa? ¿Cómo es? Aquí entonces la Biblia dice, claro, ¿quieren tener un hijo como Sansón? Fuerte, poderoso, con la gracia de Dios, con el poder de Dios. ¿Quieren tener un hijo como Juan Bautista, que preparó el camino del Señor, un gran profeta? Entre los nacidos de mujer no hay uno como él. ¿Quieren tener un hijo así? ¿Ya preparó el terreno? El primer paso que tienen que dar, el papá y la mamá, los dos, deben ser justos. Esa tarea el hombre se la ha dejado a la mujer. ¿Quién tiene que ser fiel en el hogar? La mujer. Porque yo soy hombre, yo soy macho. Y uno anda en la calle y uno se encuentra, en la calle con cualquier, pues un resbalón por ahí, eso es normal, eso es normal. Y la mujer, no, ella sí, si me es infiel le meto un tiro, a ella y al mozo. No. La que no debe tomar, la que tiene que ser una mujer justa, que no tiene que estar dando mal ejemplo en la calle, es ella. Yo sí, porque yo soy macho. A mí no, eso no hay ningún problema. Que me vean en la calle de la Florida con una cartera de cachicamo, eso no es ningún problema, yo soy macho. Y los hombres de la Florida toman cachicamo. Eso, se rascan los fines de semana, se pegan una rasca, eso, porque eso es macho. Eso es algo natural, eso es algo normal. No es natural, no es normal. Eso no es ser justo ante Dios. Los hijos lo ven. Los hijos lo ven. Entonces andan por las calles. ¿De qué manera? ¿Cómo anda el esposo? ¿Cómo anda la esposa? Ahora las mujeres dicen, pues lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si él la hace, yo también se la hago. Y está la competencia no en ver quién es más justo a los ojos de Dios, quién hace las cosas correctas. Ahora es al revés. A ver quién es más injusto, más incorrecto. Porque la mujer no se va a quedar atrás. Y ahora con esto de la liberación femenina, no peor, sino peor. Claro. Ahora comprenden el fracaso familiar. El hombre dice que sea la mujer que rece el rosario con los hijos, mientras yo me voy a jugar a los gallos o me voy a la cantina con mis amigos. Porque para eso está ella. No, así no es. Los dos eran justos ante Dios. Que sea la mujer que aconseje a los hijos, para eso está ella, para que hable con los hijos, para que los aconseje. Yo no tengo genio para eso. No, ¿cómo que no tiene genio para eso? Dios les dio la misión de ser el padre de familia, el maestro de la casa, el guía de la casa, la cabeza del hogar, y debe cumplir con su misión. ¿Qué está pasando? Otra vez, ambos eran justos ante Dios, repítalo. Ambos eran justos delante de Dios. A mí me gusta la frase delante de Dios. Y me gusta la frase delante de Dios porque una cosa es ser justo delante de Dios y otra cosa es ser justo delante de los hombres. Me gusta la frase delante de Dios
Porque esto quiere decir que a usted no le debe importar lo que diga la gente. Y ahí está el fracaso de los hogares y de las personas cristianas. Que usted y yo andamos pendientes de qué dice la gente. Y sepan algo, la gente siempre va a hablar mal. Haga usted las cosas bien o haga las cosas mal, la gente siempre va a hablar mal. Sepan algo, el cristiano no depende de lo que diga la gente, del qué dirán. Ese qué dirán que nos importa tanto a nosotros, que nos impide hacer cosas buenas y que a veces nos induce a hacer cosas malas por el qué dirán, para agradar a la gente. Recuerden esta frase que decía un santo y que es muy importante. El qué dirán es un león de paja. Los leones fuertes, bravos, pero de paja, que solamente asusta a los niños. Grábense eso. El qué dirán, lo que diga la gente, es un león de paja, furioso, bravo, pero de paja, que solamente asusta a los niños. A nosotros no nos debe importar lo que diga la gente. La vida del cristiano, hombre justo, mujer justa, no depende de lo que Petronilo piense de mí, Pánfilo piense de mí, eso no me importa. A mí me debe importar lo que Dios piensa de mí. Incluso sabiendo que soy una persona pecadora, y que dijo Jesús, el que no tenga pecado que lance la primera piedra. El día en que tú peques, no debe importarle lo que piense la gente de ti. El día que tú peques, debe importarle como aquella mujer pecadora lo que piensa Cristo de ti. Ya los hombres la habían llevado ante Cristo, la habían encontrado en flagrante adulterio y le dijeron hay que apedrearla, hay que matarla. La ley dice esto, ¿tú qué dices? Y la mujer se quedó callada allí, sin importar lo que dijeran ellos. Le resbalaba, no respondía nada a ella, en silencio. A ella le importaba lo que pensara Jesús. Y cuando Jesús habló y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Eso es lo que le importa a ella. Eso es lo que te importa a ti. El día en que tú falles, porque vas a fallar, eres de carne y hueso, eres humano, eres humana. Ese día no depende de lo que diga la gente para levantarte, para no levantarte, para recibir la gracia de Dios, para no recibir la gracia de Dios. No le importe un comino lo que diga la gente. La gente te va a juzgar, la gente te va a condenar, la gente te va a mandar al infierno. Pero sepa algo, te debe importar lo que piense Dios. Levántate, sigue luchando, sigue adelante. Pero es que me rayaron. Sí, te rayaron. Pero esa gente no es el juez es de Dios. Y esa gente tiene que pagar, porque así como tú pecaste, esa gente peca cuando habla mal de ti, cuando te señala, cuando te raya, cuando te difama, o sea, cuando dice lo que tú hiciste, que es verdad, pero que a ellos no les importa, no son los jueces. Están cometiendo un pecado más grande que el tuyo al señalarte. ¿Quién es el juez? ¿Por qué ocupan el puesto de Dios? No te importe, hermano, lo que piense el otro para levantarte. Piensa lo que dice Dios. ¿Y qué dice Dios? Ustedes ya lo saben, frases como esta.
Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. No son los sanos los que están de médicos, sino los enfermos. El que no tenga pecado, que lance la primera piedra. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué ve la basurita que tiene su hermano en el ojo y no ve la viga que hay en el tuyo, hipócrita? Sácate primero la viga que hay en tu ojo para ver la basurita que tiene tu hermano en el suyo. O sea, frases como esta te invitan a ti y me invitan a mí a no depender de lo que la gente diga. No. Ser justo a los ojos de Dios significa que me ha de importar lo que Dios diga de mí. Eso sí me ha de importar. Que digan los demás que quieran. Decía un santo, o yo no sé quién era, pero alguien decía que me gusta, decía, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Que digan. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que digan. Porque nosotros buscamos ser justos delante de Dios. A ver, dime, cuando tú te confiesas, ¿crees que Dios te perdona? ¿Sí o no? ¿Y efectivamente lo hace Dios? ¿Sí o no? Pero la gente no te perdona. La gente no te perdona. La gente te sigue señalando, la gente te sigue criticando, la gente sigue hablando mal de ti y la gente dice que este es esto, y ya tú te arrepentiste, ya pediste perdón, ya Dios te perdonó, pero la gente te sigue acusando porque ese es el trabajo de Satanás y siempre hay gente que trabaje para el diablo. No te importe eso. Solamente busca ser justo delante de Dios. Y el ser justo delante de Dios no significa ser impecable. El ser justo delante de Dios significa que usted haga justamente lo que Dios manda. ¿Y qué dice Dios? Que el día en que peques, ¿qué tiene que hacer? Levantarte, buscar la misericordia de Dios, y aunque sus pecados sean rojos como escarlata, Dios dejará tu alma blanca como la nieve. Eso es justo. Hacer lo que Dios manda, lo que Él pide. Arrepentidos, pecadores. Eso es ser justo. Ser justo no es ser impecable. Hay personas que sufren en la vida porque quieren ser perfectas y porque quieren que las demás personas sean perfectas. A eso se le llama perfeccionismo. Esas personas sufren y hacen sufrir a los demás, nunca serán felices ni con su vida ni con la vida de los demás. Uno de los defectos más grandes que puede existir en la vida de un ser humano es ser perfeccionista. Es creer que él no puede equivocarse y los demás tampoco pueden equivocarse. Eso es ser perfeccionista, jamás será feliz. No acepta equivocarse y no acepta que los demás se equivoquen. Si su mamá se llega a equivocar, bárbaro. Si su papá se llega a equivocar, bárbaro. Si su hermano se llega a equivocar, bárbaro. Si el cura se llega a equivocar, ¿qué va? Eso es ser perfeccionista. Esa persona sufrirá toda la vida y esa persona nunca será auténtico, justo, cristiano delante de Dios. Es un defecto. Ser perfecto es un defecto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos, una cosa es buscar la perfección, eso sí es ser justo, y otra cosa es ser perfeccionista. El que busca la perfección es el que lucha por hacer las cosas bien, pero cuando el examen le quedó mal, borra y lo hace de nuevo. Eso es buscar la perfección. El perfeccionista hace el examen y le quedó mal, y se pone a llorar y se amarga la vida y no borra y ni nada, sino se amarga la vida. Se mete un tiro, se corta las venas, se le tira un carro. Amarga la vida todo el tiempo. El perfeccionista no perdona ni se perdona. El perfeccionista sufre aquí y sufre allá.
El peor error que puedes cometer en tu vida es ser perfeccionista. Creer que no te equivocas y creer que los demás no deben equivocar. Lo mejor, lo más justo que tienes que hacer en tu vida es buscar la perfección. Eso es otra cosa. Que cada día debo ir mejorando, que cada día debo ir corrigiendo, que cada día debo ir cambiando, ser mejor. Eso sí, eso es ser justo de los ojos de Dios. A eso nos llama el Señor. Pero qué triste cuando una persona es perfeccionista. Los dos eran justos ante Dios. Repítelo y seguimos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Listo. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos de Dios. Entonces aquí nos da otro punto que debemos examinar. El marido y la mujer buscaban cumplir los mandamientos de Dios. Ah, bárbaro. Irreprensible ante los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el problema de los hogares de hoy día? Que ni siquiera los padres de familia conocen los mandamientos de Dios. Es un gran problema. Ahora, ¿cómo lo van a saber los niños? Los padres de familia jamás le hablan a sus hijos de los mandamientos de Dios. Eso es tarea del catequista, cuando vaya a la catequesis. No es tarea del catequista, es tarea del papá, es tarea de la mamá hablarle a los niños de los mandamientos de Dios. ¿Qué pide Dios y qué tenemos que hacer? Se dice que un día un joven de 18 años robó. Lo llevaron a la cárcel, lo metieron preso. El juez examina el caso y lo va a condenar a ver por cuánto tiempo tiene que estar en la cárcel. Y cuando viene a juzgarlo, primero le dice, ¿conoce los mandamientos de Dios? Y el joven le dice, ¿y qué es eso? ¿No conoce los mandamientos de Dios? Le da risita. Dice, el mandamiento, uno de los mandamientos de Dios dice, no robarás, violaste ese mandamiento y por eso tiene que ir preso. Dime cuál es el primer mandamiento. Dime cuál es el segundo mandamiento. Dime cuál es el quinto mandamiento. Dime cuál es el séptimo mandamiento. Dime cuál es el último mandamiento. El juez toma una decisión. Tráiganme al papá y tráiganme a la mamá. Traen al papá y a la mamá y dice el juez, los que deben estar presos es papá y mamá que no le enseñaron a los niños, a los hijos, los mandamientos de Dios. Y a este joven, papá y mamá no le enseñaron el mandamiento no robarás. De modo, sentencia, dictamen, a la cárcel va papá, mamá e hijo. Métanos a la cárcel. De ahí saldrán el día en que el hijo sepa los mandamientos de Dios. Aquí dice la Biblia que los padres eran justos a los ojos de Dios y cumplían los mandamientos de Dios. Y por tanto, si ellos cumplían los mandamientos de Dios y eran justos a los ojos de Dios, claro, ya el terreno estaba listo, abonado, dispuesto para que vinieran unos hijos. Y esos hijos ya tenían la certeza, la seguridad de poder ser buenos hijos y justos a los ojos de Dios, porque ya el ambiente estaba preparado. Ya había una maestra, ya había un maestro que practicaban los mandamientos de Dios y estaban listos, prestos para enseñarle a sus hijos los mandamientos de Dios. Ese es el fracaso que tenemos
en la familia. Ese es el fracaso que tenemos en la humanidad. Por eso ustedes verán que el nuevo orden mundial está agarrando fuerza. ¿Y qué es el nuevo orden mundial? Nuevo orden, que antes existía un orden. ¿Cuál era el orden de antes? Los mandamientos de Dios en primer lugar. Ahora cambió el orden. Los mandamientos de Dios ya pasaron al último lugar. El antiguo orden era obedecer lo que Dios manda. El nuevo orden, obedecer lo que los hombres mandan. Y entonces nos encontramos en un mundo de un nuevo orden mundial. ¿Y quiénes son los únicos culpables de que ese nuevo orden mundial se imponga? Papá y mamá, que no le enseñaron a los niños el antiguo orden moral, los 10 mandamientos. Pero si papá y mamá le hubiesen enseñado a los niños los 10 mandamientos del antiguo orden mundial, entonces el nuevo orden mundial no haría ni mella en esos hijos, no cambiaría nada. Papá y mamá entonces dicen, ay, qué desgracia, a lo que mis hijos se tienen que enfrentar, un mundo de desorden, un mundo podrido, un mundo sin fe, un mundo sin Dios. Claro, es una desgracia porque usted no ha fundado las bases, no las ha profundizado. Su hijo no tiene base y se lo lleva. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, por donde va la gente. Pero la Biblia nos presenta entonces a un Sansón que ya tenía bases de sus padres y fue recto y buscó cumplir los mandamientos de Dios, pero tenía unos padres que lo hacían. Encontramos a un San Juan Bautista que fue recto a los ojos de Dios y preparó los caminos del Señor, hizo lo correcto, fue un gran profeta entre los nacidos de la mujer, nadie como él, pero ya tenía alguien que lo formara papá y mamá. Hoy día se necesita Sansones, hombres fuertes, que sean capaces de enfrentar al mundo y vencer al mundo como Sansón. Ese puede ser tu hijo. Pero no lo será si no le enseña los mandamientos de Dios. Necesitamos un profeta como Juan Bautista en medio del siglo XXI, donde la gente no sabe para dónde agarrar. Alguien que abra el camino del Señor, alguien que predique la palabra de Dios en el desierto como Juan. Pero hace falta un papá y una mamá que cumplan los mandatos de Dios. Ese puede ser tú. A ver, producto final, Sansón. Producto final, Juan Bautista. Pero para que se llegara al producto final, Sansón o San Juan Bautista, tuvo que pasar por un papá y una mamá justa, que cumplían los mandatos de Dios. ¿Cuál es el producto final que quiere de su hijo? ¿Bueno o malo? Un ladrón, un sinvergüenza, un asesino, un drogadicto, un homosexual, una lesbiana, cualquier sinvergüenza de la calle, un antisocial, un guerrillero, un asesino, un político corrupto. Pues no le enseñe los mandamientos de Dios. Pues no le enseñe a orar. Dale simplemente lo que le pida. No le niegue nada. Complázcale en todos los caprichos. Haga lo que a él le dé la gana y apláudele. No le lleve la contraria. Jamás lo corrija, jamás lo castigue. Déjelo que haga lo que le venga en gana y ya será un político corrupto como lo que ustedes conocen. Un ladrón, un sinvergüenza, un asesino. Un antisocial, ya, con eso basta. Pero si quiere que sea como Sansón, fuerte, capaz de liberar al pueblo, de ayudar al pueblo, o como un San Juan Bautista, comience, usted y su pareja. Los dos tienen que ser justos. Y los dos tienen que cumplir los mandatos de Dios. Pues bueno, hoy voy a tomarme la molestia de recordarles los mandamientos de Dios que se supone que ustedes ya lo saben. Pero por si acaso se les olvidó, voy a hacerles un recuento. El primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? Ya lo saben, ¿verdad? Fácil, ya pasaron la prueba. El primero sí, fácil. De saberlo es una cosa y practicarlo otra. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Ya lo sabemos, ahora falta practicarlo. ¿Y qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Que nunca debo dejar a Dios para último, sino que Dios siempre tiene que estar de primero. ¿Se da cuenta que si fallamos a ese mandamiento?
En la mañana cuando me levanto, ¿cuál es el primer pensamiento que llega a mi mente? ¿Y qué es lo que yo hago antes de trabajar, antes de levantarme, antes de salir? Debería ser Dios en primer lugar. Orar en la mañana. Pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración en la mañana? No me responda, pero evalúe si cumples el mandamiento primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Antes de acostarse a dormir, ¿cuál es su último pensamiento? ¿Qué haces? ¿Qué oyes? ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Haces oración? Los domingos vas a misa fielmente sin fallar. Misa cuando le da la gana, cuando le nace, o cuando hay un entierro, un bautismo, o cuando hay un matrimonio, o cuando hay cualquier cosa, o simplemente en la misa de aguinaldo. Dios sobre todas las cosas. A ver, ¿en tu vida has hecho un retiro? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? A ver, ¿en su casa rezas el rosario con su familia? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? No, no hay tiempo, padre. Ok, no hay tiempo. No amas a Dios sobre todas las cosas. Listo, así de sencillo. No amas a Dios sobre todas las cosas. No se caiga mentira, no se engañe. Aquella mujer y aquel hombre, mamá y papá de Sansón, mamá y papá de Juan Bautista, amaban a Dios sobre todas las cosas. La bendición de Dios, un hijo a pesar de que era difícil de tener, pero no cualquier hijo, un gran hijo. Amas a Dios sobre todas las cosas, sus hijos serán una bendición para ti y para la humanidad. Pero ¿de verdad amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Lee la palabra de Dios? ¿La gusta? ¿Tiene su Biblia en la casa? Ni siquiera Biblia tiene. Y eso que el cura le regala la Biblia. ¿Qué tal, no? ¿Qué tal, no? Bueno. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Te preocupa porque sus hijos vengan a la catequesis? ¿O eres de aquella persona que espera que llegue la primera comunión para decirle, padre, me le da la primera comunión a mi hijo o le meto un tiro? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas y le enseñas a su hijo a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué? No me extiendo mucho porque son 10. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué significa no tomar el nombre de Dios en vano? Ciertamente, no jurar. No jurar en vano. No tengo por qué estar jurando. ¿Y sabe qué es lo moderno? Que cuando usted quiere que una mentira se le crea, ¿qué hace? Por Diosito Santo. Pero por dentro sabe que está diciendo mentira. Pero si no hace eso, no le creen. O sea, como usted se convirtió en mentira fresca, tiene que apelar a lo último, al juramento para que le crean. Y dice la Biblia, no jurarás el nombre de Dios en vano. ¿No tiene por qué? No tiene por qué estar haciendo chistes de Dios. No, el nombre de Dios en vano, no. Siempre debe tomarse el nombre de Dios en serio. Invocar a Dios con fe, con respeto. No tomar el nombre de Dios en vano significa no jugar con las cosas de Dios, no burlarse de las cosas de Dios. Lo sagrado se respeta. No tomar el nombre de Dios en vano significa respetar a Dios y respetar las cosas de Dios. Respeta la iglesia, respeta las cosas sagradas, los objetos sagrados, las personas sagradas. En este caso, el sacerdote, que es un consagrado a Dios, ¿lo respetas? ¿Cómo lo tratas? ¿Qué hablas de él? ¿Cómo actúas contra él? Bueno, no tomar el nombre de Dios en vano significa respeto a Dios y todo lo que sea de Dios. Aquí entra el no tomar el nombre de Dios en vano. Aquí entra que yo no debo en la misa irrespetar, faltarle respeto a las cosas de Dios. Hay gente que llega a la misa a hablar, otros a dormir, otros que atienden llamadas. Ustedes a lo mejor aquí porque no hay señal, pero me están viendo por las redes.
Hay gente que en la misa atienden las llamadas y se salen de la misa para atender una llamada. ¿Por qué no apaga el celular antes de entrar? Un cristiano lo primero que hace cuando entra al templo, apaga el celular. Porque respeta a Dios y respeta las cosas de Dios. Hay gente que entra en la iglesia y anda mirando a los demás y criticando y señalando a los demás. ¿A usted qué le importa a los demás? Preocúpese por lo suyo. El no tomar el nombre de Dios en vano significa yo tengo que respetar las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son juego. Debo dar el puesto a las cosas de Dios. Y una frase muy bonita que a mí me gusta, en la casa de Dios, una de dos. O no se habla o se habla con Dios. Aquí a ustedes les felicito. Han aprendido a guardar silencio dentro del templo. Eso es digno de admirar y les felicito y me siento orgulloso de ustedes. Y cuando ha venido el señor obispo y otros sacerdotes se quedan sorprendidos del silencio que ustedes hacen en la misa. Les felicito, me lo han contado, me lo han dicho. No tomar el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta. Siempre que la iglesia nos invita a nosotros a una actividad religiosa, tenemos que hacerlo. Santificar la fiesta. Tenemos fiestas importantes ahorita, lo que tenemos, la misa de aguinaldo, que ustedes están madrugando para venir a la misa de aguinaldo. Eso es santificar la fiesta. Por la Semana Santa, en vez de irme a la playa, en vez de irme a otras cosas, es Semana Santa, voy a dedicársela a Dios, santificar la fiesta. Toda la fiesta sagrada yo tengo que santificarla, tengo que darle el respeto. El mundo no lo respeta, se va a otras cosas y dice, tomo este tiempo para otra cosa menos Dios. Usted y yo no, santificar la fiesta. O sea, yo hago santo las cosas del santo de Dios. Le doy la importancia que merece. Santificar la fiesta. Cuarto, primero, maravilloso de todas las cosas. Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. Tercero, santificar la fiesta. Así. Cuarto, ya se les está olvidando. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y quién le tiene que enseñar a los niños ese mandamiento? El papá tiene que enseñarle a honrar a la mamá. Porque no dice solamente honra a su madre, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y honra a tu madre. O sea que el papá tiene la tarea de enseñarle al hijo o a la hija a honrar y respetar a la madre. Pero está la segunda parte. Honra a tu padre. Ahí le toca la tarea de la mamá. Honra a tu madre. ¿De quién es la tarea? Díganlo, ¿de quién es la tarea? Del papá. La primera tarea, honra a tu padre. ¿De quién es la tarea? De la mamá. La segunda, honra a tu madre. ¿De quién es la tarea? Del papá. Pero hay padres hipócritas, fariseos, razas de víboras, sepulcro blanqueado, que quiere que su hijo lo honren a él. Y la mamá hace la tarea de enseñarle al hijo a honrar a su padre. Pero su padre no le enseña al hijo a honrar a la madre. Al contrario, le enseña al hijo a burlarse de la mamá. Y le dice, esa no sirve para nada. No le haga caso, venga para acá, y lo defiende. Y cuando la mamá lo va a corregir, no deja que lo corrija. Vagabundo, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Y estás cumpliendo los mandatos de Dios? Mentiras. O hay madres que no dejan que su padre enseñe al hijo a respetar. O la madre que en vez de enseñarle a amar a su padre, le mete cizaña, odio contra su padre. Su padre es un sinvergüenza, su padre es un no sé qué, su padre es un perro, su padre... Y el hijo crece con odio y resentimiento hacia su padre por culpa de la mamá. Y el mandato es honra a tu padre y honra a tu madre, los dos. De ahí está la tarea. Mamá, tu tarea cúmplela.
Enséñale al hijo a respetar a su padre, a obedecer a su padre, a respetar a su padre, a hacerle caso a su padre, a amar a su padre, a perdonar a su padre, a darse cuenta que su padre es humano y se equivoca, pero tiene derecho a perdonarle y amarlo así. Papá, enseña a su hijo a que tiene que amar, respetar y obedecer a su madre. Y aunque su mamá, la mamá del hijo, se equivoque, tú no debes sembrarle odio. No debes hablarle mal de la mamá. No debe enseñarle a rechazar a la mamá. Debe enseñarle a perdonar a la mamá en caso que la mamá se equivocara. Esa tarea hay que hacerlo. Pero eso se está haciendo. Honra a tu padre y a tu madre. No se está cumpliendo. Y a veces se cumple solamente por un lado. Honra a tu padre. O simplemente honra a tu madre. Pero debe enseñarle las dos cosas. Honra a tu padre y honra a tu madre. Y los dos tienen que trabajar para que el hijo crezca con esa convicción plena en su mente y en su corazón. Pero ¿cómo lo hace? Desde pequeñito. Honra a tu padre y a tu madre como si papá y mamá no lo corrigen. Si papá y mamá no le enseñan a obedecer y papá le dice, haga tal cosa, y el niño no lo hace y el papá dice, ay, no quiso hacerlo, lo hago yo. ¿Lo está enseñando a honrar al papá y a la mamá? La mamá le dice, vaya, haga tal cosa, y el papá le dice, no vaya para acá, venga para acá, mi hijo. Ah, él me consentido, ¿cómo? Vaya Petronilo y hágalo usted. ¿Está enseñando a honrar al padre y a la madre? Lo está sinvergüenciando, le está enseñando a violar el mandato de Dios, que la mamá lo mandó a hacer tal cosa, y el niño de una vez mira al papá, y el papá le dice, ¿qué más, mijo? ¿Su mamá lo mandó? Vaya. Pero yo no quiero ir. Usted va, papito, vaya. Pero es que no quiero. Tráigame para acá la correa para ver si no va a ir. Ay, sí, papá, ay, sí. Lo está enseñando a honrar al papá y a la mamá. Enséñele. Que el niño groserito porque no quiere comer algo y entonces le dice, no, yo eso no como. Si no me dan huevito, que es lo que a mí me gusta, se tira al suelo y se da contra el piso. Un momentico, usted tiene que aprender a honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y quién le va a enseñar? Tu papá y mamá. Aprenda, hijo. Usted se come esto. Es que eso no lo como. ¿Cómo que no lo come? Usted se lo come. Le está enseñando a obedecer. Honra a tu padre y a tu madre. Eso se hace desde niño. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Si usted lo quiere enseñar después de los 7 años, se fregó, ya perdió. Tiene la guerra perdida. Lo enseña desde 0 años, desde que está chiquitico, desde que no ha aprendido a hablar ni caminar. Desde ahí lo enseña a obedecer y le enseña que los caprichos no. Pero ustedes no cumplen el mandato de Dios de enseñarle al hijo a honrar al padre y a la madre, y desde chiquitico el niño comienza con sus caprichos. Nuestros padres eran sabios. Yo recuerdo que mamá, bueno, porque yo vi nomás chiquitico el último, a mi hermano menor, y mamá y papá tenían lo que llamaban verbena, una ramita que no le hacía daño al niño, pero que picaba bonito. Y le daba con la verbena. Y decían que eso era medicinal. La verdad no es que era medicinal, la verdad era que no golpeaba al niño, pero lo enseñaba. Y la verbena usted le daba y quedaba como picándole, pero no lo hería. Y cuando le mostraban la verbena, eso el niño hacía caso rapidito. Y papá y mamá no se mataban la cabeza diciendo 1000 veces, mire, lo mandé a hacer cosas. Julanito, que vaya. Ya le dije una vez, ya le dije 2 veces. No. Papá decía, vaya tal cosa. Y tenía que uno brincar. Y de repente, cualquier cosa, cuando había gente, lo miraba a uno y ya con la miradita uno sabía. Nos enseñaron a honrar al padre y a la madre. Ahorita la madre sin vergüenza, el papá sin vergüenza, porque no hay otra palabra. Mandan al hijo, el hijo no le hace caso y termina ellos haciendo lo que tenía que hacer el hijo, o el hijo termina mandando al papá y a la mamá. Díganme que no.
hipócritas, fariseos, razas de víboras, sepulcro blanqueado, y quiere que en su familia haya Sansones, Juanes Bautistas. ¿No lo habrá? ¿No le enseñaron al niño? El mandato: honra a tu padre y a tu madre. Ahí tiene 0-1 la mayoría de familia, la mayoría de padres de familia, papá y mamá, 0-1 raspado en esa materia. Perdieron el tiempo delante de Dios. ¿Por qué? Por no querer exigir, por no querer corregir. Honra a tu padre y a tu madre. Quinto, ya se les olvidó. Busquen el catecismo. El quinto, no matar. Y el no matar es no hacer lo que hacen los sicarios de matar a otra persona. Los ladrones que para robar matan. Ahorita, por ejemplo, el comunismo que hace matar a la gente. ¿Vieron en Siria cómo mataban y destrozaban? Aquí mismo en Venezuela cómo están matando gente. Eso no se hace. Eso no es de Dios, de ninguna parte. No matar. Que encontró al marido, ¿cómo es? El marido encontró a la mujer con otro, lo voy a matar. Eso no se hace. Si quiere, déjela. ¿Por qué tiene que matarla? ¿Por qué que la encontré con otra? ¿Y cuál es el problema? ¿La va a matar? ¿Le corresponde a usted eso? Es que yo encontré a mi marido con otra mujer, entonces voy a un brujo para que le haga una brujería y se muera, se le vaya cayendo la carne así y se vaya muriendo. No, no matarás. ¿Por qué matan las madres en el vientre a su hijo? ¿Es que no saben los mandatos de Dios? ¿Y cómo va a bendecir Dios esa familia si esa madre es una asesina? ¿Y quién lo mandó a matar? Papá, que le dijo: si no aborta, olvídese de mí. No matarás. ¿Qué pasa con los doctores que están haciéndole hincapié y creando clínicas de aborto? ¿Son cristianos? ¿Están cumpliendo el mandato de Dios? No. ¿Y con la eutanasia? ¿No matarás? ¿Dónde queda? El mandato de Dios es claro: no matarás. No hay excusa. No matarás. Pero hoy está de moda, cualquiera mata al otro y ya, como perro, y ya. No. El mandato de Dios. Y eso se lo tienen que enseñar a los niños. Y cuando usted ve eso, comienza un niño peleando con el otro y usted tiene que corregirle, enseñarle. Porque hoy comienza insultándolo, hoy comienza golpeándolo y mañana lo matará. No es correcto. Pero eso no se le está enseñando. Y no matarás, no es solamente no meterle un tiro, no matarás significa también no destruir a otra persona. Se puede destruir con la lengua, matar con la lengua, con la indiferencia, con el desprecio, con no hablarle a otra persona. Para mí está muerta. Eso no se hace. No matarás. Sexto. ¿Se les olvidó el sexto? A ver, otra vez. ¿El sexto? Ya los estoy raspando. No cometer actos impuros. Si usted no le enseña eso al niño, si no le enseña eso a la niña, con razón hay tantas niñas prostitutas en la calle. Con razón hay tantos jóvenes prostitutos en la calle, porque papá y mamá no le enseñaron no cometer actos impuros. Con razón muchas niñas están saliendo embarazadas a los 12 años, 13 años, porque papá y mamá no le enseñaron no cometer actos impuros. Con razón hay niñas que ya no saben si ella es niña o es niño. Y ya le dice la mamá, no le dice mamá tengo novio, ahora le dice tengo novia. Y el niño, en vez de decirle mamá tengo novia, le dice mamá tengo novio. Pero usted es un niño, no importa, porque no le enseñaron el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? No cometer actos impuros. Y ahora papá y mamá ven que eso es normal. Porque a lo mejor el encargado de tal cosa es así, porque a lo mejor un abogado es así, un doctor, o a lo mejor un político, o a lo mejor un maestro, o a lo mejor un cura, o a lo mejor quien sea, es así.
eso ya es normal. No es normal. El mandamiento de Dios es claro. No cometerás actos impuros, punto. Y actos impuros es todo aquello lo relacionado con el sexo sin ser casados. Y es una lucha que vamos a llevar todos los seres humanos hasta el día en que muramos, en que nos entierren, ahí ya se acabó eso. Los gusanos se comerán ese deseo. Pero estamos en una lucha todos. Pero el mandato de Dios está claro. No cometerás actos impuros. Y cuando no se toma en cuenta ese mandato se llama desenfreno. Se les acabó el freno, no hay freno. Hay que meter freno. Necesitamos entonces recordar los mandamientos de Dios. ¿Por qué hay tanta prostitución? Porque no hay padres de familia que le enseñen a los hijos los mandatos de Dios. ¿Por qué hay tantas mujeres que ya no tienen novios sino novias? ¿Y por qué hay tantos hombres que ya no tienen novias sino novios? Porque no le enseñaron eso. ¿Y cuándo se lo van a enseñar y quién se lo va a enseñar? Papá y mamá desde pequeñitos. Es que mi hijo nació así, es que mi hija nació así. Científicamente comprobado y bíblicamente comprobado, ningún hombre nace mujer. Todo hombre nace hombre, macho, y toda mujer nace mujer, hembra. Y si no, pregúntele a la enfermera si usted no es capaz de detectar cuando usted vaya a parir. Entonces, como usted no sabe si es macho o hembra, cuando esté la enfermera o el doctor, pregúntele qué fue lo que nació. Lo levantan y dicen, macho, hembra, ya listo. Dios no creó otra cosa. Dios creó macho y hembra, así está escrito en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace que después se cambien los cables? El no cumplir el mandato de Dios, no cometerás actos impuros. El no tener en cuenta los mandatos de Dios hace que después hasta se crea caballo o burro y busque la burra, o perro y busque una perra, o cree que no los hay. Claro que sí. Pero el mandato de Dios es claro: no cometerás actos impuros. El otro, el séptimo, no robarás. Ese ya lo saben ustedes. Pero el mundo le cambia. Por ejemplo, en Venezuela hubo un presidente que le cambió el nombre y decía exprópiese. ¿Qué es exprópiese? Robar. ¿Y cuántos cristianos dijeron, porque el presidente permite robar, exprópiese? Entonces robaban con el permiso del presidente. Y Dios, ¿a mí qué me importa Dios? Se violentó el mandato de Dios. Ahora comprenden por qué Venezuela está como está. Porque no se cumplieron los mandatos de Dios. Sino se tomó a un hombre por Dios, comandante supremo y eterno. Ese pecado lo está pagando Venezuela y caro lo ha pagado. Digan lo que a ustedes les dé la gana, pero ese pecado lo está pagando los venezolanos y caro. El cura ya se metió en política. Usted no es más ignorante porque no es más grande. Listo. Pero el que tiene ojos es capaz de ver, el que tiene oídos es capaz de oír. Y el que conoce las Sagradas Escrituras sabe lo que estoy hablando. No robarás. ¿Creen que los políticos saben ese mandamiento? ¿Creen que papá y mamá le enseñaron a los políticos ese mandamiento? Cuando han desangrado la patria y han robado y no se cansan de robar y siguen robando y el pueblo se muere de hambre. Díganme, ¿quiénes son los culpables? Papá y mamá que no le enseñaron, no robarás. Incluso dentro del mismo pueblo no hay gente que no les importa robar y tan descaradamente que lo hacen dentro del mismo pueblo y la gente sabe. Claro que los hay y ustedes los conocen. Y en cualquier parte, vaya donde vayan, no robarás.
Eso no se hace. Pero eso se enseña en la casa. Papá y mamá enseñan desde pequeñito al niño. Cuando uno llegaba a la casa con algo que no fuera, yo recordaba ayer que mi padrino, que en paz descanse ya se murió, uno el padrino de bautismo, nunca me regaló nada, pero un día me regaló 5 bolívares. Y usted no sabe la pela que me dio mi papá. Cuando yo llegué con 5 bolívares a la casa, mi papá, ¿y de dónde sacó esa plata? Me la regaló mi padrino, su padrino. ¿Quién sabe quién se la robó? Venga para acá. Me dio una paliza y me dijo, vaya y devuelva ese dinero. Fue injusto mi padre, pero buscaba que yo no robara. Y me tengo que llegar y decirle, padrino, mire, papá no me permitió esto porque dijo que yo me lo había robado. Y se lo entregué. No robarás. Ahora cuando un niño roba, la mamá dice, qué niño mal listo. Ese sí es un chamo inteligente. Ese es el chamo que yo necesito. Claro, yo necesitaba eso. Vaya, mijo, y a ver qué otro tonto debe robar. Eso es lo moderno, eso es lo normal. Y lo aplauden. No robarás. Aunque lo diga el presidente de la República, el mandato de Dios está por encima. No se puede expropiar. El 8º mandamiento, no falsos testimonios ni mentiras. Cuando usted agarre a su hijo diciendo mentiras, debe corregir isofactamente. De una vez, no se la puede rebajar para que él aprenda. No estoy diciendo golpearlo, estoy diciendo castigarlo. El castigo puede ser de 1000 maneras. Pero no debe mentir. Y si levanta calumnia, peor todavía. Ustedes no se dan cuenta cómo levantan calumnias, cómo meten presos a la gente ahorita, los que están en el poder, con calumnias. Terrorista, no sé qué más, ¡pim!, a la cárcel. ¿Pero qué estaba haciendo? Pues a lo mejor salió a la calle a decir no me gusta tal cosa, ya es un terrorista. Calumnias. ¿Pero quién le enseñó eso de no decir falsos testimonios ni mentir? Nadie. Y es la mentira fresca. ¿Ustedes no se dan cuenta que al descarado los políticos hoy día dicen mentira? Y ante el mundo entero, ahorita, ¿ustedes no se dan cuenta de lo que estamos pasando en Venezuela? Ante el mundo entero hay pruebas de quién ganó y la gente dice, no, es que eso es mentira. Pero está en la prueba. No, pero eso es mentira. ¿Los mentirosos quiénes son? No hay pruebas. Sí las hay. Pero el mundo de hoy vive de la mentira. ¿Ustedes no se dan cuenta los protestantes? Mienten y mienten y mienten. Nosotros somos la iglesia que viene de Cristo. Pero ¿hace cuánto nacieron? Hace 50 años. ¿Cómo vienen de Cristo? A petróleo le patina el coco, le patina el coco. ¿Cuántas mentiras? A mí los protestantes me han matado 5 veces. Yo he ido al entierro mío 5 veces. Lo han pasado por internet, por YouTube. Y son pastores cristianos evangélicos que no pueden mentir. ¿Pero qué es un juego? No mentirás. Y dicen que mentira tan descaradamente. Eso está de moda. Y es un juego. Pero ojo, es un mandato de Dios. No mentirás. No decir falsos testimonios ni mentiras. ¿Y quién lo dice? Le corresponde a papá y a mamá corregir a sus hijos. No permitan que sus hijos digan mentiras. Y cuando le capten una mentira a su hijo, corríjanlo severamente para que aprenda a no mentir. Y cuando levanten una calumnia a otra persona, corríjanlo severamente para que no hagan eso. Así, entonces era Zacarías e Isabel. Ahí fue donde nació San Juan Bautista. Con razón, San Juan Bautista era recto. Y caminaba rectamente y le indicaba el camino a la gente. 9, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Todo pecado, llega primero el pensamiento. Listo. Y si usted consiente el pensamiento, se da el pecado. Y si no lo consiente, no se da el pecado.
Recuerden que decía alguien, yo no sé quién, pero me gusta, usted no puede impedir que un pájaro vuele por encima de su cabeza. Eso usted no lo puede impedir y mientras usted viva, aunque sea una vez en la vida, un pájaro va a volar por encima de la cabeza suya. Eso no lo puede impedir. Lo que sí puede impedir es que un pájaro haga nido en su cabeza. Los pensamientos son los pajaritos. Usted no puede impedir que un pensamiento le pase por la cabeza. Eso no lo puede impedir, le llegará. Lo que puede impedir es que ese pensamiento haga nido en su cabeza y se quede pensando, se puede ir pensando el pensamiento malo que sea. Llámese como se llame. Y por eso el mandamiento de Dios es claro. No consentir pensamientos ni deseos impuros. Porque llega primero al pensamiento. Y por eso, acuerda cuando Jesús dice, resume los mandamientos en dos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque la mente tiene que estar dispuesta a amar a Dios. ¿Cómo? Rechazando los malos pensamientos por amor a Dios. ¿Qué llegarán los malos pensamientos? Los malos pensamientos. Es necesario luchar contra los malos pensamientos, no consentir pensamientos ni deseos impuros. ¿Cuál es el trabajo de la música? El trabajo de la música es meter malos pensamientos y malos deseos en la mente y el corazón de los jóvenes, de los niños y de los adultos. ¿Cuál es el trabajo de los medios de comunicación de ahora, el televisor y la internet? Meter malos pensamientos y malos deseos en la mente y el corazón del ser humano. ¿Y qué dice la Biblia? No consentir pensamientos y deseos impuros. Hay que luchar contra el bombardeo que tiene esa lo lograrás. No sigo más para que no se queden dormidos. Pero hoy la Biblia dice que si cumplimos los mandamientos, Dios nos va a bendecir en los hijos, fuertes como Sansón, hijos que vayan abriendo el camino y preparen el camino del Señor como San Juan Bautista y profetas como San Juan Bautista. ¿No es eso lo que queremos? Ahí ya Dios nos dejó lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestra lo que debemos hacer en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Amén.